Listos. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Estamos listos para transmitir en este domingo lo que llamamos escuela dominical, agradeciendo al Señor por la buena disposición que tienen ustedes, tanto los que están aquí y los que están en casa. Esperamos en el Señor que se gocen juntamente ahí con sus familias y que no se rindan, hermanos, que sigan adelante, recordando que las promesas del Señor son fieles y son verdaderas. Así es de que les animamos para que estén listos ahí en sus hogares, que lo veamos como un tiempo especial, porque realmente lo es un tiempo especial. Y si hay algo que nosotros podemos entender es que buscar a Dios es lo mejor. De tal manera que damos gracias a Dios por ustedes que nos ven, hermanos de la Iglesia Bautista Jesús el Camino, y también hermanos de otras congregaciones, familiares, amigos que disponen de este tiempo para escuchar lo que Dios dice, lo que Dios quiere, lo que Dios anhela para cada uno de nosotros. Entonces vamos a iniciar en esta mañana dejando la dirección a cargo de José Enrique para que él nos dirija y que nos gocemos en estas alabanzas que son para el Señor. Dios les bendiga. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a empezar este culto a tener una oración. Voy a orar por este culto. Señor Padre nuestro que estás en el cielo, bendito Dios, gracias por el día de vida que tú nos das, porque nos permitiste abrir los ojos, nos permites estar aquí. Gracias, míos, por los que están viendo la transmisión, por los que están aquí, Señor. Bendícenos a cada uno de nosotros, a nuestra familia, Señor, y te pedimos que este culto pueda ser de honra y gloria para tu nombre, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a buscar en nuestros coritarios azules el canto número 142, Admirable Jesús, en los coritarios azules. Cantemos. Admirable Jesús y tan lleno de amor, admirable Jesús mi Señor, es un hombre sin par, siempre a él quiero alabar, admirable Jesús mi Señor. Ahí enseguida tenemos el canto número 143, Las lluvias ya caen. Cantemos. Las lluvias de bendición grande ya caen del trono de Dios. Hay gozo y paz para mí, pues Él habla con tierna voz. La comunión de los hermanos, aquí en esta grata reunión, es bendición incomparable. Vamos a buscar el canto número 219, El amor de Dios no se puede medir, el número 219. ¿Lo tenemos, hermanos? Cantemos. El amor de Dios no se puede medir, ni comparar su infinito poder. Su bondad es más grande que el mar, de su gracia nos imparte cada día más. Si te sientes cansado, triste y solo, sin apoyo, sin amistad,
Hermanos, les invito a abrir nuestras Biblias en el Salmo número 67. Son 7 versículos. Lo vamos a leer completamente. Yo lo voy a leer y ustedes me siguen con la vista. Es el Salmo número 67. ¿Lo tenemos, hermanos? La palabra de Dios dice así: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad, y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios, y témanlo todos los términos de la tierra. Palabra de Dios. Ahí en el número 274 de los Coritarios tenemos el canto Noble Sostén. Vamos a buscarlo, hermanos, para cantarlo. El número 274, Noble Sostén. ¿Lo tenemos, hermanos? Cantemos. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma en sus fuerzas fía tiene paz, tiene paz, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, temeré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Aleluya, aleluya. Nunca en la lucha desmayar podré. Vamos a tener un último canto antes de pasar a la predicación de esta mañana. Es el número 349, Si se humillare mi pueblo. Número 349. ¿Lo tenemos, hermanos? Cantemos. Si se humillare mi pueblo,
a dejar el tiempo de la predicación de esta mañana. Buenos días una vez más, hermanos aquí presentes y hermanos que están en sus casas, estando ahí reunidos. Pues vamos a escuchar, a tratar de entender, de asimilar lo que la palabra de Dios nos dice. La Biblia nos exhorta a que debemos de estar muy atentos a lo que se diga y no lo que diga su servidor, que sabemos nuestras limitaciones, sabemos que estamos en un proceso de ir aprendiendo más y más lo que Dios quiere, y que al final de cuentas, hermanos, no hay una persona que diga yo ya sé todo el consejo de Dios. Eso es mentira. Todos estamos en un proceso de aprender algo nuevo cada día de parte del Señor. Si una persona dice que ya sabe todo el consejo de Dios, sencillamente no le creo, porque aún de aquellos versículos que son tan conocidos y que para nosotros nos proveen una gran bendición, llámese Juan 3:16, aún y cuando lo sepan de memoria, Dios tiene algo nuevo que decir en ese mismo versículo, porque así es su palabra. Su misericordia también es nueva cada mañana, de tal manera que siempre debemos de tener la disposición de escuchar lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y hermanos, hermanas, hemos estado compartiendo un tema ahí en el libro de los Proverbios, y les voy a pedir que por favor busquen este libro de los Proverbios. En este libro hemos estado considerando estas palabras: prudencia, justicia, juicio y equidad. Estamos hablando del verso 3. Y entendamos una vez más que este libro, que es la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios. Este libro está catalogado o considerado como uno de los libros de carácter poético, ya que si bien la palabra de Dios tiene dos divisiones principales, que es Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y un conjunto de 66 libros, 39 y 27, aún así estos mismos están catalogados, ya sea los primeros 5 libros como el Pentateuco, libros históricos, poéticos y proféticos sucesivamente, ¿verdad? En el orden. Entonces este libro de los Proverbios, cuyo autor sabemos Dios es el autor principal de toda la palabra, pues se le atribuyen a este hombre Salomón, que fue uno de los reyes de Israel más sabios, ¿sí? Y fue más sabio no porque tenía una capacidad intelectual o un coeficiente intelectual muy amplio, sino que fue sabio porque sencillamente se humilló ante Dios, diciéndole: da pues a tu siervo un corazón entendido, porque soy muy joven, no sé ni cómo entrar ni cómo salir. Da pues sabiduría. Y Dios le dijo: pues por cuanto has pedido sabiduría, lo demás va a ser por añadidura. Y Dios no cambia, hermanos. Dios es inmutable, porque tú, oh Jehová, no cambias, dice la palabra del Señor. Y es lo mismo que Dios nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios le dio a Salomón sabiduría y le añadió aquellas cosas que él no había pedido. Entonces, por eso se dice que él fue muy sabio, fue de los más sabios, pero no por voluntad propia, sino porque fue la gracia de Dios sobre él. Entonces, dice que los proverbios, hermanos, son para entender sabiduría y doctrina. La palabra doctrina es enseñanza. Pero hay un elemento importante que todos nosotros debemos de tomar en cuenta. Y ese elemento se llama disposición y acción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si buscamos ahí nomás rapidito, ¿verdad? En Mateo capítulo 7, versículos 24 al 29,
En Mateo capítulo 7, versículos 24 al 29. Lo repito una vez más para que ustedes con tiempo, ¿verdad?, lo busquen ahí en sus casas. Mateo 7, 24 al 29. La Biblia nos enseña cómo el Señor Jesucristo en esta declaración tan preciosa llamada el Sermón de las Bienaventuranzas o el Sermón del Monte, en donde en el capítulo 7 culmina este precioso sermón de las bienaventuranzas. Desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, el Señor Jesucristo da una cátedra de los principios bíblicos que se tienen que considerar en este mundo. Da una cátedra de las cosas que Él aborrece. Da una cátedra de su santidad. Y podemos seguir, hermanos, hablando acerca de este precioso sermón, de esta preciosa enseñanza, al grado que llegamos al capítulo 7 y el versículo 28 y 29, cuando dice ahí la escritura que cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, la gente se admiraba de su enseñanza por una razón de peso. Dice la palabra de Dios, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y aquí vemos una cosa muy importante. El Señor Jesucristo es por excelencia el mejor predicador. El Señor Jesucristo es por excelencia el mejor pastor. Él es el buen pastor, hermanos. Él es el príncipe. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y en Él podemos encontrar el mejor ejemplo de predicación, de enseñanza. ¿Y saben por qué? Porque la gente se admiraba de su enseñanza, no porque Él solamente decía, sino porque Él lo hacía. En otras palabras, Jesucristo predicó con el ejemplo. Con el ejemplo. Los fariseos y los escribas predicaban y alardeaban y decían y prejuzgaban y se vestían poniéndose esa sotana de jueces y hacían y deshacían tantas veces. Imponían cargas pesadas a los hombres, pero dice la palabra que ellos ni con un dedo la querían mover. Y el Señor Jesucristo por eso les dice varias veces una palabra fuerte, llamándoles hipócritas. Esa palabra viene de un filósofo llamado Hipócrates, que es sencillamente vivir una doble vida, como los artistas de las telenovelas, de las películas, que se meten tanto en un papel y que uno llega a verlos y se la cree. Los vemos de repente a esos actores de personas bonachones, agradables, y de repente los vemos en otra serie de villanos, de malvados, ¿verdad? Bueno, porque son hipócritas, ¿sí? Viven una vida doble. Por un lado son así, pero por otro lado son acá. Y en los fariseos y los escribas y muchos doctores de la ley vivían de esa manera. Dice el Señor Jesucristo: tú que dices que no se debe de robar, robas. Tú que dices que no se debe de adulterar, adulteras. Y así lo lleva. Y le dice: sepulcros blanqueados. Por fuera están caleaditos, ¿verdad? Bonitos por fuera. Pero por dentro, ¿cómo están? Llenos de huesos podridos. Porque ellos decían y decían a la gente, y el Señor en una ocasión le dice a las personas que lo seguían a Él: miren, de todo lo que ellos les digan, háganlo, porque hablaban de la ley. De todo lo que les digan, háganlo, es decir, hablaban de la ley, pero no hagan como ellos. ¿Y cuál era la respuesta? Porque ellos dicen y no hacen. Y muy a diferencia de nuestro Señor Jesucristo,
Él predicaba siempre con el ejemplo. Por eso la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, porque era con el ejemplo. La mejor predicación que nosotros, que por la bendita gracia el Señor nos tiene al frente en un lugar, la mejor predicación no es aquella en la cual hemos descansado toda nuestra confianza en los 3-4 años de seminario que se hayan tenido por ahí, que gracias a Dios, porque han sido peldaños, han sido buenas bases, gracias a Dios por los institutos que todavía defienden la sana doctrina y predican el evangelio puro, sin tapujos, gracias a Dios. Pero el instituto no lo es todo. No podemos decir, yo ya soy el mejor predicador, el mejor teólogo y manejo la hermenéutica y la apologética y cosas así. Entonces son buenas las bases, nos han ayudado, gracias a Dios, pero eso no es suficiente, ni la forma de hablar, hermanos, aunque tiene que ver ciertas características, pero por encima de todo eso está el ejemplo que nosotros debemos de dar como predicadores, porque las palabras, dice el dicho, se las lleva el viento. Tiene mayor peso lo que vivimos que lo que hacemos, lo que vivimos que lo que decimos, hermanos. Por eso es muy importante que si hemos de seguir predicando, que sea precisamente con el ejemplo, para que seamos un canal de bendición a aquellas personas que nos escuchan, principalmente a nuestras familias, porque ellos, nuestras familias, saben de qué pie cojeamos. Así es de que no hay vuelta de hoja. La gente se admiraba del Señor porque les predicaba con el ejemplo. Y los elementos a los cuales llamaba su atención, hermanos, es la disposición y la acción, porque en el contexto de este capítulo, el Señor está poniendo a dos personas, dos ejemplos, ¿verdad? Cuando dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, y luego dice ahí algo, y las hace. Y ya pues dice, le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, pero noten el elemento. Cualquiera pues que me oye estas palabras, y luego dice, y las hace, o sea, las pone en práctica. Santiago 1:22, ¿qué dice, hermanos? A ver, hermanos. No, está bien ese, hermano. Busquen. Gracias. Gracias, hermana. Está muy bien ese pasaje, ¿verdad? También ese pasaje que usted dijo nos confronta con la realidad del pecado, porque dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, sin embargo, el versículo 22 nos dice, pero sed hacedores de qué cosa, hermanos, de la palabra, y no de la palabra mía, sino de la palabra de Dios. Sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Y aquí dice el Señor de este hombre que fue un hombre prudente, porque este hombre escuchó las palabras sabias y las puso en práctica. Y cuando vienen los problemas, este hombre prudente pudo permanecer firme, aun y cuando los embates del viento, la tormenta era fuerte, él permaneció firme, porque estaba sobre la roca, y la roca es Cristo. En cambio el otro, insensato, dice la palabra de Dios, pero cualquiera que me oye, verso 26 de ahí donde estamos, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le voy a comparar a un hombre insensato que hizo exactamente lo mismo, es decir, construyó, edificó, no hizo lo que tenía que hacer en base a la palabra, vamos a decirlo así, hizo lo que le vino en gana, se confió más en sus recursos, confió más en su inteligencia, confió más en su filosofía, qué sé yo, y edificó sobre la arena. Noten que escucharon lo mismo, pero uno fue prudente porque hizo, el otro fue insensato
o imprudente, porque edificó su casa sobre la arena. Y cuando vinieron los problemas, cuando vinieron las tormentas, las tempestades, dice la palabra de Dios que su casa se cayó. Pero fíjense bien, hermanos, porque cuando los problemas, los ríos, los vientos dieron con fuerza contra aquella casa, no aguantó, se cayó, fue derribada. Y dice la Biblia que fue grande su ruina. Y cuando dice esto, que fue grande su ruina, fue un efecto dominó, ya que repercutió no solamente en este hombre. Ahora, la casa, hablamos de la casa espiritual, sino que le afectó a otras personas. Lamentablemente vimos hace unos días una noticia de las personas que viven en Beirut, y fue impresionante ver esa explosión, esa onda expansiva, parecía como de las películas, como la gente que iba conduciendo no supo ni qué estaba sucediendo, cuando de repente sus autos con ellos adentro volcaron, y fue algo muy terrible. Tenemos que orar por ellos, que Dios les ayude y puedan, con la bendita gracia de Dios, salir adelante, porque fue algo muy difícil, ¿verdad? Una onda expansiva. Bueno, en el caso de este hombre dice que cuando cayó, sí, fue grande su ruina. Abrazó a muchas personas, a sus seres queridos. Hermanos, hermanas, dice la palabra del Señor entonces que tenemos que ser sabios, tenemos que oír, pero tenemos que hacer, tenemos que actuar. Y es lo que nos dice el libro de Proverbios, regresando ahí en el Proverbio número 1, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Noten ustedes, insensatos, vamos a llamarle también los imprudentes, los necios, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Qué triste que en lugar de que las personas volteen a ver lo que dice la palabra de Dios, siempre están volteando a ver lo que dicen otras personas, lo que dicen las costumbres, lo que dicen las tradiciones, lo que dicen los mandamientos de hombres. Qué lamentable, hermanos, cuando Dios nos ha dado su palabra bendita, en la cual encontramos todo lo que necesitamos. Ahora bien, hoy vamos a hablar, por último, de este tema, acerca de la equidad. Ya hemos comentado lo que viene siendo la prudencia, hemos equiparado esto, la prudencia según el mundo, pero la prudencia según Dios. Hemos hablado acerca de lo que es la justicia según el mundo, pero también la justicia según Dios. Hablamos esta última vez del juicio, ¿sí?, según el mundo, pero el juicio según Dios. Y en esta última palabra nos habla de la equidad. Estas 4 palabras, hermanos, tienen que ver con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cada una de ellas, si hablamos de la prudencia, nuestro Señor Jesucristo, podemos ver en su ministerio tantos ejemplos de esa característica, de esa prudencia, de esa humildad, al grado de que Él nos dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Podemos hablar también de su justicia, ¿verdad? Podemos hablar de sus juicios, que son verdad y todos son justos. Y ahora de la equidad. Tengo una definición, hermanos, de equidad. Estuve buscando en cuanto a la equidad,
Y en estas definiciones, pues sería bueno nomás considerarlas, ¿verdad? Para ver el contexto de lo que estamos hablando. Miren, la equidad es una cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o cualidades. Lo repito, equidad, cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o cualidades. También cualidad, ¿sí?, es aquella que consiste en no favorecer en el trato a una persona perjudicando a otra. Esta es otra definición. Cualidad que consiste, equidad, es una cualidad que consiste en no favorecer en el trato a una persona perjudicando a otra. También la equidad es un valor que implica justicia e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, respetando la pluralidad de la sociedad. Ahora, hay que entender una cosa, hermanos. Nuestra vida, que valga la redundancia, vivimos, está llena de contextos también. La Biblia, tenemos que analizar siempre los contextos. No podemos equiparar una persona igual a otra persona si no tomamos en cuenta los contextos. Porque podemos decir, ¿todas las mujeres son iguales? Analicemos el contexto. ¿De qué estamos hablando, verdad? ¿Todos los hombres son iguales? No, porque tenemos forzosamente que ir a los contextos. ¿Todas las familias son iguales? Entonces, es muy importante que al tratar un tema, cualquier tema, veamos siempre los contextos, porque por eso se hacen muchos problemas. Hay veces que en la familia lidiamos con los asuntos de los hijos. Cuando tenemos 2 o 3 hijos, en mi caso, por la gracia de Dios, 2 hijos, y los que tienen más, empiezan los hijos a medir y a exigir y a quejarse y a decir de repente al papá o la mamá, tú lo quieres más a él que a mí, a yo no les importo, a él sí, a ella sí, según sea el caso. Pero como padres, ¿cuál es nuestra respuesta? Bueno, nuestra respuesta sin duda debería ser una respuesta prudente. Algunos padres nos equivocamos, porque sí nos equivocamos, y sí marcamos unas diferencias equivocadas de alguna manera. Pero una de las respuestas, hermanos, a lo menos que tratamos nosotros de compartirle a nuestros hijos, es de que los amamos igual, ¿sí? Les amamos igual, pero los tratamos diferentes. ¿En qué contexto? En que son totalmente diferentes. Uno es varoncito y otra es una mujercita, una niña. Son diferentes, ¿sí o no? Viendo el contexto. Y aún en sus comportamientos son diferentes. Aún en sus necesidades son diferentes. Aún en sus gustos son diferentes. A uno le gusta papa con huevo y a otro no. Son muy diferentes. Todos somos diferentes. Aún dice que en la soberanía de nuestro Dios, y científicamente está comprobado que ninguna persona posee una misma huella digital que la otra. Aún pudieran haber unos gemelitos y son totalmente diferentes. A los ojos de uno son igualitos, ¿verdad? Pero no, realmente son diferentes. Entonces, el contexto de lo que estamos hablando es muy importante para evitarnos problemas. Entonces les decimos, los amamos igual, pero les tratamos diferentes porque son diferentes. Ahora, que no lo quieran entender, ese es su problema. Un día lo van a entender, ¿verdad? Y padres, seamos sabios para con ellos. Entonces, la equidad también es un ejemplo, bueno, mejor dicho, un ejemplo de equidad es que los individuos que desempeñen el mismo trabajo y laboren durante la misma cantidad de horas reciban el mismo salario. Este es un ejemplo. Si una persona trabaja el mismo tiempo, los mismos días, las mismas horas,
pues lo justo es que reciban la misma cantidad, el mismo salario, sin importar si se trata de un hombre o de una mujer, o de un joven o de un adulto. Eso es un ejemplo de equidad. Hay muchos más ejemplos, pero también hay un hilo muy delgado que se rompe muy fácil cuando no tomamos en cuenta los contextos, ¿sí? Porque de aquí alguien puede malentender y decir, entonces lo que estamos viviendo hoy en día, la igualdad, el derecho a la igualdad, a la diversidad de géneros y otras cosas que hemos escuchado, ¿se acuerdan? Las leyes están cambiando radicalmente y las personas están exigiendo sus derechos y piden igualdad, que aunque equidad es un sinónimo también de igualdad, pero se salen de los parámetros bíblicos, ¿sí? Están pidiendo tantas cosas, ¿sí? Pero se salen del contexto. No sé, por darles un ejemplo, la mujer tiene mucho valor y ante los ojos de Dios es muy importante y tiene las mismas o mayores capacidades que para desempeñar un trabajo que el hombre también. O sea, eso no está en tela de duda, son muy capaces. Pero una pregunta, ¿son diferentes a los hombres? Claro que sí, pero eso no las hace inferiores tampoco. Al contrario, deberían de ser tenidas en alta estima y deberían de ser tratadas como vasos más frágiles, y no frágiles porque no puedan hacer las cosas, al contrario, son fuertes, son sabias y son muy importantes para Dios y deberían de serlo para nosotros. Así es de que, pero la sociedad nos impulsa y nos dice tantas cosas, ¿verdad? Y que se brincan los parámetros bíblicos y ahí hay problemas. Se han escuchado que tantas cosas, ¿verdad? Que hoy tú no puedes decir nada en contra de una persona que tiene alguna preferencia sexual porque ya estás juzgando y hasta te pueden demandar. Los derechos humanos han jugado un papel tremendo en estos asuntos. Pero ¿cuál es el contexto? ¿Qué es lo que Dios dice? Si hablamos de la equidad según el mundo, pues estamos perdidos, ¿sí? Porque hoy en día han cambiado principios bíblicos que no deberían cambiarse. ¿De dónde entonces están considerando que pueda haber la unión matrimonial entre un hombre con un hombre y que tengan los mismos derechos, o una mujer con una mujer? Y hay muchos problemas por esto. Otros que están hablando acerca de lo que es el aborto, ¿sí? Que para evitar tantos problemas, mejor vamos a considerar que el aborto se apruebe y hay enfrascamientos. Hermanos, nosotros como cristianos debemos tener bien claras nuestras convicciones en lo que Dios dice, no en lo que la gente nos dice. Porque la gente puede decir, pero ¿cuáles son sus bases? ¿Dónde están sus principios? Y aquí nosotros tenemos los principios del Señor. Nadie puede quitar la vida sino solamente nuestro Dios. Mi embrión vieron tus ojos. Y si hablamos de Jesús, Jesús es vida, no muerte. Mientras que las leyes insisten y te dicen, tú joven, señorita, que tú eres dueño de tu propio cuerpo. Cristiano, cristiana, no es así. Porque la Biblia dice que si tú tienes a Cristo morando en tu corazón, este cuerpo ya no te pertenece, es templo del Espíritu Santo. Y no puedes decir, yo soy dueño de este cuerpo y hago lo que me venga en gana. No es posible. Porque los principios del Señor son muy diferentes. La equidad a la cual el Señor habla es diferente. En la Biblia la equidad es sinónimo de serenidad, de bondad, de igualdad, de trato, de equivalencia y de rectitud y de moderación. Llevaríamos mucho tiempo hablar acerca de la equidad, pero vamos a ver lo que Dios dice en su palabra en cuanto a
la equidad. Miren, ahí en Proverbios dijimos que estamos en Proverbios 1:3 para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. La equidad es un sinónimo de igualdad, igualdad de ánimo. La equidad es disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que merece. Y si podemos hablar de equidad, que también se relaciona con justicia, el único que tiene ahora sí que toda autoridad para enseñarnos acerca de la equidad es el Señor Jesucristo, porque en Él se centra todo. Él es el juez justo, Él es prudente, Él es el que va a juzgar en algún momento. Todo debe girar en torno a la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que nosotros, en lugar de seguir la corriente de este mundo, podamos seguir los principios que el Señor nos dice en cuanto a la equidad. Entonces, no quiero enfrascarme en esos temas que están circulando y que bombardean las redes sociales y las noticias. Creo que ya estamos hasta cierto punto cansados de ver tantas cosas terribles, negativas. ¿Por qué no nos volvemos al Señor? Cantamos hace un momento: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Qué más dice? Y oraren, y buscaren. Y luego dice: y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces, ¿qué? Yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. No es hasta entonces que la persona se rinda a los pies del Señor. Y lamentablemente hoy hay tantas personas que quieren ser más que Dios para tomar decisiones que traen terribles consecuencias. Así es de que tengamos mucho cuidado en cuanto a esta igualdad, esa equidad. Sí, nosotros debemos de ser justos, debemos de ser moderados, debemos de considerar que en cuestión de equidad el Señor Jesucristo no hace acepción de personas, porque Él nos ama a todos nosotros. Aún dice, estando muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, nos dio vida, ¿verdad? El Señor Jesucristo, a diferencia de la sociedad, del gobierno, de lo que estamos viviendo, su justicia, su equidad es preciosa. Él ama a todas las personas y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué cosa? Al arrepentimiento. Él no va a condenar a nadie, sino que solitos se están condenando, porque en lugar de voltear a ver a Dios por medio de su palabra, están ensimismados en otras cosas. Y el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, ¿cuántas veces no les habló a los mismos judíos? En una ocasión pudo ver la ciudad de Jerusalén, porque lo corrían de ahí, se burlaban de él, le tenían en poco. Y pudo ver la ciudad de Jerusalén y pudo lamentarse y decirles: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? Por eso dice la Biblia: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Él, el maestro, también volteaba a ver las multitudes y las miraba como ovejas desamparadas y dispersas sin pastor. Él ve a las personas que son la corona de su creación con amor, así como te vio a ti y me vio a mí. Así como vio a aquel hombre que estaba en el Gólgota, porque la Biblia dice que había dos, uno a la derecha y uno a la izquierda, y estos dos le injuriaban, le maldecían, se burlaban. La Biblia dice que eran asesinos, eran pecadores como nosotros, eran terribles, ¿sí? Y posiblemente hasta violadores, no sé, pero eran malos.
La tradición dice, y les pone un nombre, Dimas y Gestas. Bueno, sin duda deberían de haber tenido un nombre, ¿verdad? Pero la tradición dice Dimas y Gestas, y la misma tradición dice que era el ladrón bueno y el ladrón malo. La pregunta es, ¿cuándo has visto un ladrón bueno? Ambos eran pecadores, posiblemente asesinos, posiblemente violadores, de lo peor. Y ambos le decían al Señor, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y se burlaban de él. Y el Señor Jesucristo, ahí en esa cruenta cruz, con su rostro totalmente deshecho, podía aún ver con amor a esas dos personas, así como te vio a ti y me vio a mí. Pero uno de ellos recapacitó, uno de ellos se arrepintió. Es un cambio de actitud. Y ese uno le dijo al otro, ni aún tú temes, estando en la misma condición, tú y yo merecemos lo que hemos hecho. Pero hablando del Maestro, hablando del Rey de Reyes, hablando de el Todopoderoso, ningún mal hizo. ¿Sí? Y quiero imaginarme un poquito ese cuadro, en donde el Señor tenía su rostro deshecho, porque así lo tenía. Isaías 53 lo describe, no como esas películas que circulan ahí, no como esas figuras que se venden con unas gotitas y un rostro de sufriente, y dice la gente, pobrecito. ¿Cuál pobrecito? Nosotros fuéramos los pobrecitos si Él no hubiera muerto en esa cruz y resucitado con poder al tercer día. Miserables de nosotros. Pero la Biblia dice que lo hizo por amor a nosotros. Y ese rostro deshecho, sus ojos casi cerrados por los golpes que los romanos con un puño muy grande le daban en su cara, pudo ver a ese hombre pecador y no lo enjuició y no le dijo, no, tú no, porque tú eres un hombre asesino, no, porque tú no eres religioso. No le dijo nada, lo vio con amor, porque él se arrepintió y le dijo estas palabras trascendentales: desde hoy estarás conmigo en el paraíso, porque ya no había otro día. Y lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y ahí estuvo la diferencia. Uno fue llevado, ¿sí?, al paraíso, y el otro sigue clamando en esa condenación eterna. El Señor Jesucristo nunca ha hecho acepción de personas. En el contexto, la persona tiene que arrepentirse, porque sin arrepentimiento no hay salvación. Pero Él no te va a desechar. Hay personas que dicen, no, es que yo he sido tan terrible, tan pecador, que ¿quién me puede perdonar? Pues Jesús tiene poder para perdonar tus pecados, nadie más. Y te puede limpiar, y te puede dar una vida nueva. Solamente Él, porque Él es justo. Hermanos, Jesucristo nos sigue viendo con ojos de amor a cada uno de nosotros, y nos invita a que sigamos adelante. Cuando dice la Escritura, es paciente para con nosotros, no para con la gente. Dice, el Señor no retarda su promesa, a la cual algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, ¿verdad? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él nos ve con amor. Él sabe nuestras necesidades también, sabe tu sufrimiento, sabe todas las cosas, sabe cuáles son los problemas que estás lidiando con el pecado, porque la Biblia dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Esa es la gran diferencia. Fue tentado en todo, pero sin pecado, a diferencia de un servidor y de ustedes. Así es de que podamos entender esto, hermanos, que la equidad es una característica propia de un Dios 3 veces santo, y cuando lo vemos al contexto de ello, nos vamos a dar cuenta de que es precioso buscar la palabra de Dios y aplicar estos principios y ver a las personas con amor y no andar juzgándonos los unos a los otros, y tener en claro que el Hijo de Dios debe de tener un dominio propio, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que ya no nos juzguemos más, dice el Señor, sino que seamos prudentes, justos,
y que veamos las cosas con equidad, sabiendo que Dios va a dar a cada uno lo que merece. Y no porque Dios sea un Dios malo, sino al contrario, Dios es bueno y perdonador, pero es justo. Vamos a terminar con el Salmo 67, que fue donde José Enrique nos ayudó a hacer la lectura. En el Salmo 67 encontramos todo el plan de Dios para la humanidad. Todo el plan de Dios para la humanidad. Usted en casa puede hacer un estudio de estos 7 versículos de este Salmo número 67. Inclusive lo puede hacer algo de usted, es decir, puede memorizarlo y lo puede estar pensando, analizando. Y ahí encontramos todo el principio de Dios, todo el plan de Dios, todo, hermanos. Por ejemplo, dice el versículo 1: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. ¿Sí? Ahora, una pregunta: ¿acaso Dios sigue teniendo misericordia? Sí, de nosotros y de las personas, porque la misericordia de Dios es nueva cada día, cada mañana. Y miren ustedes, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. ¿Queremos que Dios nos bendiga, hermanos? Y una de las maneras en que Dios te puede bendecir, ¿sabes cuál es? Que tú des testimonio de la gracia de Él. Porque dice: haga resplandecer su rostro sobre nosotros, es decir, que la gente pueda ver en nosotros el rostro de Jesús. Esa es la mejor bendición que Dios te puede dar a ti y a mí, que otros vean que Jesús vive en tu corazón, que así como Moisés fue al monte y cuando descendió su rostro resplandecía al grado de que tuvo que cubrirse, que la gente pueda ver tus acciones justas como un cristiano que eres, sin llegar al punto de los fariseos, que ellos eran diferentes. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Es como decir: Dios, bendíceme, que otros puedan creer que tú tienes poder para darles vida eterna y que puedan ver en mí tu precioso rostro. Y el versículo 2: para que sea conocido en la tierra, ¿qué? Tu camino. La gente dice que todos los caminos llevan a Dios, pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice el Señor? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Aunque existan muchos dioses con D minúscula, esos son dioses pequeños, porque la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador. Noten, un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Habrán visto en las noticias tantas cosas que circulan, cómo la gente está volcada a tantas ideas y cosas que no vienen de la palabra de Dios. Alguien puede decir: ay, qué malo, ¿por qué estás juzgando? No estoy juzgando, sencillamente yo veo lo que dice Dios en su palabra, y la Biblia me dice que hay un solo Dios. Y si quieren conocer más a detalle, busquen el Salmo 145, si no me equivoco, ¿verdad? Miren, nomás rápido, por favor, ahí. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la palabra del Señor. Discúlpeme, perdón, es el... Déjeme, aquí lo tengo, permítame. 115, discúlpenme. Gracias, el que usted dice también es correcto. Salmo 115. Nomás lo menciono así de pasadita, para que tengamos en claro lo que Dios dice, no lo que yo digo. Dice aquí: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por
tu verdad. Una pregunta: ¿por qué han de decir la gente, ¿dónde está ahora su Dios? Es lo que preguntan. Versículo 3, la respuesta contundente: nuestro Dios está en los cielos, amén. Todo lo que quiso, ha hecho. Sí, hermanos, porque todas las cosas por Él han sido hechas y todas las cosas en Él subsisten. Dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y qué tremendo lo que Dios dice, ¿eh? Semejantes a ellos, o sea, iguales a ellos, son los que las hacen. Qué tremendo, ¿verdad? Y no queda ahí. Y cualquiera que confía en ellos. Es lo que Dios dice en su palabra. Y para terminar, el Salmo 67 dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. ¿Y de dónde viene la salvación si no es a través de Cristo? ¿Y cuál es el propósito de que las personas sean salvas? Miren ahí: te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Es propósito, alabar a Dios. Alégrense y gócense las naciones, dice, porque acuérdense que hay promesas de Dios que se van a cumplir, que se han cumplido unas, pero otras están por cumplirse. Pero dice: alégrense y gócense las naciones, porque juzgará los pueblos con equidad y pastoreará las naciones en la tierra. A propósito, el libro de los Salmos viene una partecita que llama Selah. Ese es un tiempo indeterminado que nos lleva a la reflexión. Es decir, no es leer por leer, es detenernos ahí y considerar a conciencia qué está diciendo Dios. Por eso dice Selah, es un silencio, es un tiempo indeterminado para que estemos ahí, como aquella vez que le dijo al eunuco: ¿pero entiendes lo que lees? Claro, él ya le dijo: ¿cómo? Si no, él me explica. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Versículo 6, la tierra dará su fruto y nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Y luego termina diciendo: bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Hermanos, el libro de Proverbios nos provee de una gran bendición, pero entendamos lo que Dios dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Que seamos, como dice la Escritura, y que pongamos en práctica lo que es la prudencia, que pongamos en práctica lo que es la justicia, el juicio y la equidad, no a la manera del mundo, porque este mundo está viciado, sino a la manera de Dios. Y entonces vamos a ser ricamente bendecidos. Que Dios los bendiga, hermanos, y que sigan adelante considerando estos principios bíblicos. Dios les bendiga. Bien, hermanos, vamos a tener el tiempo de las ofrendas. Ahí en sus casas también pueden recoger sus ofrendas y sus diezmos. Aquí le voy a pedir al hermano Víctor si nos puede apoyar a recoger las ofrendas y hacer una oración. Hermano Víctor, ¿nos puede apoyar a recoger las ofrendas? Nuestro Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar reunidos una vez más para alabarte y glorificarte, para darte la honra y la gloria que solamente tú mereces.
Te pido, Señor, que bendigas al grupo de hermanos que estamos reunidos aquí. Y de igual manera, Señor, que bendigas a los hermanos que están en sus casas. Y todos aquellos, en especial, Señor, aquellos hermanos que están enfermos. Tú los conoces, Señor. Sé con ellos. De igual manera, Señor, te pedimos que bendigas las ofrendas y los diezmos que se van a recoger en un momento. Señor, y que la actividad de este día, Señor, esperamos que todo haya sido conforme a tu santa voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por todo. Amén. Vamos a buscar un último canto en lo que se recogen las ofrendas, el canto número 300. Cuando yo sentí el amor de Dios, el canto número 300, y después vamos a tener una oración para ser despedidos. El canto número 300. Cuando yo sentí el amor de Dios. Cantemos. Cuando yo sentí el amor de Dios, me demostró en la cruz. Cuando yo sentí en mi corazón que la cruz por mí murió. Tan grande amor es del Señor que no puedo comprender, que me amara a mí así, siendo lo que soy. Es imposible comprender la grandeza de su amor. Gracias, Señor, por tu amor. Por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre de Jesús, que te quiere revelar a ti su justicia en la cruz. Cuán grande amor es del Señor que no puedo comprender, que me amara a mí, siendo lo que soy. Es imposible comprender la grandeza de su amor. Gracias, Señor, por tu amor. Vamos a orar para ser despedidos. Señor Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, mi Dios, por el culto de esta mañana, por estos cantos y estas alabanzas, mi Señor. Esperamos que sea de tu agrado, mi Señor. Gracias porque tú eres bueno con nosotros. Te pedimos, Señor, que ahora tú nos cuides y nos guardes a los que vamos a regresar a nuestras casas, mi Señor. Guárdanos de cualquier peligro. También te pido por los hermanos que están en sus casas. También sé con ellos, cuídales, súplele sus necesidades, Señor. Y también, Señor, te pedimos que bendigas los alimentos también que se comeremos en nuestras casas, mi Señor, y gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Estamos despedidos.